Todas las peleas del mundo surgen porque una persona no está de acuerdo con lo que otra dice, con lo que otra siente o con lo que otra piensa. Y hoy vamos a hablar de eso, sobre todo enfocado a el matrimonio. La verdad es que no me pongo de acuerdo con mi esposo, es muy difícil. Constantemente vivimos peleando porque estamos en constante desacuerdo. Entonces, pues a la luz de la palabra vamos a ver qué dice el Señor, qué salida nos da, qué es lo que hay en nuestro corazón que no permite que vivamos en armonía unos con otros, y para eso vamos a estudiar Filipenses 2. Les doy la bienvenida a este podcast, a ti que lo estás escuchando en mi podcast de Alma Libre en Spotify, Alma Libre en Spotify, y a ti que lo estás viendo en mi canal de YouTube, bienvenida. Tú sabes que en el mundo nos han enseñado que debemos defender nuestra postura, defender nuestro punto de vista, no quedarnos con nada, ¿cierto? Como buscarnos un lugar, que somos lo suficientemente importantes como para decir lo que pensamos, para imponer nuestra voz, para no dejar que nadie nos diga lo que debemos o no debemos hacer. Y yo estoy segura de que tú, tal vez en tu matrimonio, sientes que en una discusión tú tienes que ganar la pelea porque si no después tu esposo te la va a montar. Entonces como que él sepa que tú tienes una voz en ese matrimonio y que tu opinión importa. Entonces tal vez por eso se han visto metidos en miles de peleas que no terminan y a veces no sabemos realmente cómo actuar, no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer para salirnos de esas discusiones. Y por eso es importante estudiar lo que dice la palabra de Dios. Él es Mango, como siempre llega a mis estudios bíblicos, a mis videos. Si no lo han visto en todos los videos, búsquenlo. A ver, a mí no me gustan los gatos, pero mi esposito tenía gatos cuando nos conocimos, entonces ahora los amo. Bueno, en Filipenses 2 dice: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Yo les quiero leer qué significa esto, porque uno dice, ¿cómo así? Suena un poco enredado. Les quiero leer el estudio de esto. Dice Filipenses 2. Consolación en Cristo. Si hay alguna consolación en Cristo, dice Pablo. Consolación puede traducirse a ánimo y se deriva de la palabra griega que significa ponerse al lado de alguien para ayudar, aconsejar y exhortar, que es lo que nuestro Señor amado hace por los suyos. Cuando dice consuelo de amor, la palabra griega que se traduce en consuelo habla de que el Señor se acerca con ternura para susurrar palabras de aliento y de afabilidad al oído del creyente. Cuando habla de comunión del Espíritu, comunión se refiere a la participación común en la vida eterna que es suministrada por el Espíritu Santo que mora en el creyente. Y cuando habla del afecto entrañable y la misericordia, dice que Dios ha extendido su amor y compasión profundos a todo creyente. Y entonces, después de esto, sigue Pablo en Filipenses 2. Entonces, si realmente hay algún estímulo en pertenecer a Cristo, si realmente existe un consuelo en ese amor, si realmente tenemos en conjunto esa comunión con el Espíritu, y si de verdad se supone que tenemos un corazón tierno y compasivo, dice Pablo, entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Yo no sé si esto se parece a tu matrimonio, y aunque esto es aplicado a todos los creyentes, a la iglesia como tal, no sé si esto se parece a tu matrimonio, muchas veces no se parece, pero lo que dice Pablo es: háganme feliz poniéndose de acuerdo, háganme feliz amándose entre ustedes, háganme feliz trabajando juntos, como con un mismo pensamiento y un mismo propósito, no dos, no tres, no es que mi mamá dijo, tu papá dijo, mis hermanos dijeron, no, es uno solo, ni siquiera el mío y el de él, sino uno solo. Trabajen juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Lo que está diciendo él es: si en Cristo tú tienes todas estas cosas, entonces hagan algo, una sola cosa, pónganse de acuerdo. Si en Cristo tenemos consuelo porque Él se ubica a nuestro lado, nos ayuda, nos aconseja, nos exhorta, si se acerca con ternura para susurrar palabras a nuestro oído. ¿Sabías eso? Porque esto es algo que yo no sabía y me enteré hoy en el estudio. Es como así, está mostrando al Señor susurrando en mi oído palabras de aliento cuando yo estoy desanimada, palabras de aliento cuando estoy triste, palabras de aliento cuando siento que lo que hago no tiene ningún valor o no tiene ningún sentido. Si tenemos comunión con el Espíritu Santo, si realmente decimos que somos creyentes y nos ha sido dada la vida eterna, si Dios ha extendido sobre nosotros su amor y su compasión, entonces sencillamente hagamos todo
para ponernos de acuerdo con los demás. Piensa en tu esposo. Están ahí en esos momentos en los que no están de acuerdo, ¿cierto? Están allí en esos momentos donde hay discusiones fuertes porque él dice una cosa, tú dices otra cosa, tú no estás de acuerdo, no estás de acuerdo, y se quedan ahí, y una cosa lleva a la otra y a la otra y a la otra y a la otra. Es que no me parece, es que yo no lo veo así, es que así no debería ser. Pablo dice, ya tienes demasiado en Cristo, simplemente ponte de acuerdo. ¿Sabes qué es ponerse de acuerdo? El diccionario dice que es tener la misma opinión o voluntad. La misma, exactamente igual. Tener un mismo sentir, tener un mismo dictamen, parecer una misma persona. La palabra griega de ponerse de acuerdo es pensar del mismo modo. Y no es algo aislado que nos pide el Señor en este pasaje de Filipenses 2. No es opcional. No es que Dios te esté diciendo, mira, Laura, si quieres, ponte de acuerdo con tu esposo. Si tú quieres, ponte de acuerdo con los demás. Si te nace, si de pronto te da el corazón para poner... No, te está diciendo, ponte de acuerdo. Tienes que hacerlo funcionar. Y no es opcional porque se repite una y otra vez en todo el Nuevo Testamento. Mira, Romanos 15:5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Primera de Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Segunda de Corintios 13:11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Cuando Pablo dice unánimes, yo no sé si has pensado en la palabra unanimidad, pero significa una sola alma. Y el Señor nos manda a tener relaciones unánimes, donde podamos encajar perfectamente con la vida de nuestros hermanos en la fe y por supuesto en nuestro matrimonio, encajar esa alma con la nuestra, ¿verdad? Su significado literal es una alma y describe a personas que están entrelazadas en armonía porque tienen los mismos deseos, las mismas pasiones y las mismas ambiciones. Aunque este es un llamado entre hermanos en la fe, porque Pablo escribe a la iglesia en la carta de los Filipenses, aplicado a nuestro matrimonio, yo solo puedo pensar, ¿quién mejor que nuestro esposo para tener los mismos deseos, los mismos pensamientos, las mismas pasiones, las mismas ambiciones que yo? Los dos queremos glorificar a Cristo, los dos queremos ser mejores, los dos queremos poner la mirada en Cristo, los dos queremos honrarle con nuestra vida, los dos nos casamos para darle la gloria al Señor. Los dos queremos agradarle y sobre todo los dos queremos obedecerle según lo que Él dice y cuando Él dice que consideremos a los demás como mejores que nosotros mismos. Entonces, te quiero decir algo que es súper incómodo y es que ponerse de acuerdo es pensar que aunque el otro piense diferente que yo, piensa mejor que yo. Es como, espera. Tú me estás diciendo que yo tengo que escuchar a mi esposo y pensar que él es mejor que yo. No, yo te estoy diciendo que tú debes tener como una realidad que él es mejor que tú, porque el Señor nos llama a ser humildes y la humildad cede el lugar de la importancia a los demás. La humildad baja, ¿no? La humildad se inclina y le da a otros ese lugar importante. No es que tú pienses o te esfuerces por pensar, él es mejor que yo, él es mejor que yo, él es mejor. Es que tú sepas que tienes una posición en la que los demás son más importantes. Y ponerse de acuerdo es en últimas que uno de los dos ceda el control y diga, ¿sabes qué? Tienes razón, lo vamos a hacer así o mira, no estoy de acuerdo porque está bien expresar lo que sientes, lo que no está bien es entrar en conflicto cuando no estás de acuerdo con eso. Pero ceder o ponerse de acuerdo es decir que uno de los dos diga, ok, vale, tienes toda la razón, vamos a hacerlo así. Tengo un deseo y es darte toda la gracia que yo recibo, todo el perdón y paciencia que yo recibo, todo el apoyo, todo el amor que yo recibo, yo quiero entregártelo a ti y decir te apoyo, te escucho, te perdono porque el Señor me dio todo esto primero. Filipenses sigue en el capítulo 2, versículo 3. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Cuando peleamos con nuestros esposos es porque no somos capaces de ponernos de acuerdo y eso funciona porque dos personas están queriendo llevarse la gloria, ¿no? Porque dos personas están queriendo imponer su punto de vista, están queriendo ser escuchadas, están queriendo ser respetadas y somos egoístas, tratamos de impresionarlo con frases top, ¿no? Como que, le dije esa frase, gané,
porque fui más inteligente, ¿no? Yo fui más pila, le dije frases más sabias viendo a ver quién gana la pelea. Que sepa que yo no me voy a dejar. Es que mi mamá me enseñó que yo no me tengo que dejar de nadie y a mí nadie me humilla, a mí nadie esto y lo otro. Créeme que de todo lo que yo te hablo tengo pleno conocimiento en mi propia vida. Y es que nos educan y nos enseñan que tenemos que, no nos dicen así, pero es como tienes que darte a respetar y no importa si lo haces por encima del que sea. Y el Señor dice todo lo contrario. El Señor dice como considera a los demás mejores que tú. No te creas muy sabia, no creas que eres tan importante porque no lo eres, dice la Biblia, no eres tan importante. La palabra de Dios dice, sean humildes. ¿Cómo hago eso, Laura? ¿Cómo hago eso? La Biblia responde, considerando a los demás como mejores que ustedes. Si yo considero a alguien como mejor que yo, la discusión se termina. Laura, pero es que él debería pensar igual que yo, él debería hacer el mismo esfuerzo, él debería estar escuchando este episodio. Bueno, pero eres tú la que lo está haciendo, eres tú la que está leyendo la Biblia. Tu reflejo de Cristo es lo realmente importante. Cuando nosotras como esposas fallamos a nuestros esposos y fallamos en ser egoístas y fallamos en no ser humildes y fallamos en obediencia a Dios, porque el Señor nos dice que vivamos en paz con otros. Le fallamos a nuestro esposo, sí, pero le fallamos al Señor al no mostrarle a nuestro esposo algo de Cristo. Y yo creo que esa es una de las fallas que más duelen, porque si nosotros vivimos para la gloria de Dios y no somos capaces de darle la gloria a Dios en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones, pues ¿qué sentido tiene, no? No tiene ningún sentido leer la Biblia, escuchar estos episodios cuando Santiago nos dice, en lugar de ser oidores, sean hacedores. Ustedes tienen que hacer lo que han aprendido. Y a partir de este momento, considerar a mi esposo como más importante, escucharlo a él y darle respuestas más acertadas respecto al carácter de Cristo. En algunas ocasiones que yo he tenido discusiones con mi esposo, eso se ha visto como, yo te voy a decir lo que siento, pero yo no te voy a preguntar lo que sientes tú. Y yo creo que muchas mujeres caemos en ese error. Y hombres también, pero me voy a enfocar en las mujeres. Te voy a decir lo que yo siento y no te voy a preguntar lo que sientes porque yo soy más importante en ese momento y yo soy la que está sintiendo esto y yo soy la que se está sintiendo mal, entonces yo no me importa. En últimas no me importa saber tú qué estás sintiendo. ¿Por qué? Porque cada una de nosotras se ocupa de sus propios intereses. ¿Y qué dice el Señor? Procura interesarte en los demás. Laura, a mí eso me parece rebajarse. A mí eso me parece como ya pisotearse uno mismo demasiado. ¿Por qué tengo yo que ceder? ¿Por qué tengo yo que escuchar? ¿Por qué no me escuchan a mí primero? Es que siempre es lo mismo. Te respondo con el versículo 5 de nuestro estudio. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Cristo era Dios y nunca consideró eso como algo a lo cual aferrarse y ponerse el título, es que yo soy Dios. Si tú no sabes quién soy yo soy Dios. Renunció a sus privilegios porque quiso hacerlo. Adoptó la posición de un esclavo y nació como ser humano. Apareció en forma de hombre siendo Dios, se rebajó a la forma de un hombre, se humilló en obediencia a Dios, no importando lo que él sentía, no importando el dolor que él sentía, no importando la cruz que debía cargar, y murió en una cruz como hacían los criminales. Se entregó por pecados que nunca cometió, se interpuso entre la ira de Dios y nosotros, y recibió todo el castigo que nosotros merecíamos. Pero nosotros no somos capaces de escuchar a nuestro esposo. No somos capaces de escuchar a los demás y de considerarlos como más importantes. No somos capaces de otorgar perdón. Y una de las cosas o de las oraciones más importantes que debes hacer en un momento como este, en el momento en el que escuches esto, en el preciso momento en el que estás escuchando o viendo este video, es que Dios te ayude a despojarte del orgullo y reconozcas que la muerte de Cristo fue suficiente para darte libertad, para amar de la misma manera en la que Él te amó. Solo en el Señor podemos amar, solo en el Señor podemos perdonar, solo en el Señor podemos ser libres y solo en el Señor podemos tener el corazón de vivir en paz unos con otros, de considerar a los demás como mejores que nosotros. La única razón por la que tú puedes dar gracia es porque el Señor te dio la libertad de dar algo que a tu corazón nunca le hubiera nacido. No le hubiera nacido dar jamás.
pero tenemos a Cristo. Por eso Filipenses 2 empieza diciendo, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión con el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Yo no sé tú, pero yo quiero que este sea mi lema de ahora en adelante, que yo pueda trabajar con otros en un mismo pensamiento y un mismo propósito, que yo pueda trabajar con mi esposo en un mismo pensamiento y un mismo propósito, que sea glorificar al Señor y que Él sepa que así como es importante para el Señor, es importante para mí, y que yo puedo o soy capaz de despojarme porque Cristo se despojó, que yo soy capaz de ser humilde porque Cristo fue humilde, que soy capaz de escuchar y de entregarme porque el Señor lo hizo. Pon en práctica esta enseñanza con las personas que te rodean, ponla en práctica sobre todo en tu casa, en tu matrimonio, con tu esposo, porque necesitamos urgentemente más matrimonios que glorifiquen a Dios. Espero que puedas compartir este mensaje con alguien que lo necesite, que puedas tomarte el tiempo en tu devocional de leer Filipenses 2, porque es un pasaje maravilloso que nos enseña muchísimas cosas que necesitamos adoptar como verdades y empezar a poner en práctica. Por supuesto, no olvides compartir este video, no olvides compartir este podcast si lo estás escuchando en Spotify como Alma Libre con Laura Alonso, y te espero en mis redes sociales @lauralealonso para que puedas ver el paso a paso y todo lo que hay acá pues detrás de cámaras y en los tiempos de estudio que tengo para poder traer la palabra a ustedes y que podamos empezar a cambiar conforme a la medida de Cristo. Nos vemos en un próximo video.